Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a explicar los tipos de investigación metodológica social. Todo ello en el marco de requisito para la presentación del ramo Metodología de la Investigación con la profesora Alejandra Nochetti. Vamos a comenzar explicando los 6 subtipos de investigación social, todos ellos divididos según distintos criterios. El primer criterio que vamos a utilizar va a ser según la finalidad. Vamos a tener 3 tipos de finalidad: básica, aplicada o tecnológica. El segundo será estrategia metodológica, el cual ya conocemos bien que es cualitativo o cuantitativo. El tercer tipo, según criterio, vamos a hablar según los objetivos que nos planteamos. Estos objetivos van a ser 4: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Por otra parte, el cuarto tipo de criterio que vamos a utilizar será según si los datos son propios o están disponibles. Y aquí nosotros vamos a tener 2 subtipos, es decir, según la información primaria o secundaria. El quinto va a ser según el control del diseño de la prueba. Este va a tener 2 subtipos, es decir, va a ser experimental o no experimental. Y el sexto va a ser según la secuencia temporal. Y aquí vamos a tener 2 tipos que será transversal u longitudinal. Muy bien, ahora en detalle vamos a explicar cada uno de ellos. Muy bien, vamos hoy día a explicar la primera forma de investigación para las ciencias sociales. El primer criterio es finalidad, que en realidad podríamos traducir a decir que es según la meta que tenga la investigación. Vamos a tener 3 metas. La primera es la básica, y la básica finalmente va a ser un fundamento para que otras personas sigan agregando conocimiento. Finalmente vamos a decir entonces que según la finalidad básica, la investigación va a pretender conocer, explicar y comprender los fenómenos. ¿Qué es lo que haría la aplicada? Sería basarse en los fundamentos básicos que dejó la investigación básica y ver la fórmula con la cual ella podría aplicar. Por lo tanto, la investigación aplicada se va a nutrir de la básica y va a aplicar las ideas nacientes acá en sus propias teorías. Mientras tanto, el tecnológico va a tomar el saber que ya se ha visto anteriormente y lo va a pasar a la acción, pero por medio del uso de la tecnología. Es así como hemos terminado de ver el primer modelo de investigación según el objetivo, que es la finalidad. Muy bien, vamos a ver el segundo modelo de investigación, que es la estrategia teórico-metodológica, que habla de lo cualitativo y de lo cuantitativo. Primero, en la historia lo primero que se utilizó fue lo cuantitativo y luego, tomó auge lo cualitativo. Hoy día lo que se quiere es hacer, una unión de estos 2 ejes y no tenerlos como contrarios. Vamos a ver primero cuáles van a ser sus diferencias, ¿ya? El primero, cuando nosotros hablamos de lo cuantitativo, vamos a hablar que la investigación va a buscar las causas de los fenómenos sociales, ¿ya? Mientras que la cualitativa va a buscar el comprender al humano. ¿Cuáles son las diferencias de esto? Primero que todo, se va a fijar en el proceso de la investigación, en poder buscar razones que comprendan el actuar del humano, mientras que acá simplemente va a buscar las causas del fenómeno social, ¿ya? Es decir, se va a fijar en el resultado final. Mientras lo cuantitativo va a trabajar desde la lógica positivista. Recordemos que estamos hablando de la lógica heredada por Comte, es decir, va a buscar la explicación de los fenómenos, ¿ya? Nosotros, por el otro lado, vamos a tener el proceso cualitativo fenomenológico comprensivista. Entonces, en vez de buscar una explicación, nosotros acá vamos a buscar una comprensión de los fenómenos, es decir, razones que dan sentido a los hechos que se están observando. Para terminar, vamos a ver, las 2 últimas características. Objetivismo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener, un objetivismo comparado a un subjetivismo. Mientras que acá yo voy a mirar lo que es externo, lo que es comprobable. Yo aquí voy a tener una perspectiva interna, en la cual voy a tomar, en cuenta el sentir. Entonces, voy a tener aquí, lo último que decíamos, que uno era centrado en el proceso y otro en el resultado.
Vamos a recordar que en la teoría cualitativa el investigador va a participar, va a estar dentro de para comprender, para sentir y así, ¿cierto?, poder llegar a participar en el proceso del fenómeno para la total comprensión, mientras que en el cuantitativo el investigador va a observar desde fuera, porque a él le interesa el resultado y no la participación, es un observador del fenómeno. Es así como nosotros vamos a dejar, ¿cierto?, las diferencias sustanciales de ambos métodos. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente método de investigación, que va a utilizar el criterio de los objetivos que quiere conseguir. Muy bien, este método, vamos a empezar con el primer subtipo, que es el exploratorio. Primero, el exploratorio va a empezar de la base de que esto no se ha investigado, no se ha estudiado anteriormente, y por lo tanto va a tener que empezar a, como dice la palabra, a explorar y a buscar información. Para ello va a utilizar dos formas. Primero, va a consultar fuentes bibliográficas, ¿ya? Es decir, se va a preocupar de buscar documentos, revistas, toda la información que pueda recopilar con respecto al tema que se está buscando. Y además también va a utilizar técnicas cualitativas. Estas técnicas cualitativas van a ser, por ejemplo, la entrevista. Muy bien, vamos a pasar al segundo subtipo, que es el descriptivo. Este subtipo va a buscar medir, pero esta medición no va a ser el objetivo en sí mismo, sino que la gracia es que pueda ver y describir las características del fenómeno para poder llegar a un perfil. ¿Qué significa esto? Va a poder llegar a establecer unas características determinadas del fenómeno. Muy bien, tenemos ahora el tercer subtipo, que es el correlacional. Este es interesante porque va a suponer la existencia de dos o más variables. La gracia de este método es que nosotros vamos a tener que buscar dos variables y de acuerdo a esto vamos a poder hacer, ¿cierto?, predicciones. Vamos a tener que ver qué relaciones van a tener, si es que van a mantenerse estas relaciones, si es que van a permanecer por muchas veces por muchas formas y veces en el tiempo, o si es que van a ser mínimas. Por lo tanto, el investigador, por medio de la correlación, va a poder llegar a entender el fenómeno. Y la explicativa. La explicativa va a permitir la comprensión. Nosotros tenemos que entender que la investigación explicativa también es parte de nuestra vida cotidiana. El preguntarnos el por qué es parte de nuestra vida. Podemos preguntarnos, por ejemplo, el significado de un concepto, de un término. Tal vez vamos a ver una obra de arte y vamos a querer interpretar. También vamos a querer tener explicaciones sobre intenciones que va a tener una persona. ¿Por qué soportó esto? ¿Por qué renunció? ¿Por qué? Y todo esto van a ser parte de las explicaciones de la investigación de nuestra vida cotidiana. Pero también tenemos que recordar que va a haber una explicación científica. El texto nos da 7 tipos de explicación científica. La primera es la explicación nomológica deductiva, la segunda la hipotética deductiva, la tercera es la explicación estadística inductiva, la cuarta es la explicación causal, la quinta es la explicación funcional, la sexta va a ser la explicación genética y finalmente la explicación teleológica. Tenemos que entender, por lo tanto, que es mucho más profundo que simplemente pensar que es permitir la comprensión. Muy bien, ya estamos en el cuarto modelo de investigación. Este será dividido según la información que se utilice. La información podrá ser de datos secundarios, que se llamará secundaria, o de datos primarios, que se llamará primaria. La diferencia es bastante simple. Cuando nosotros hablamos de investigación secundaria, significa que los datos que se están usando son de otros. Es decir, que otros investigadores hicieron la recopilación de información y yo me voy a servir de ella para poder hacer mi investigación. Mientras tanto, que cuando estoy hablando de una investigación que utilice datos primarios, significa que el investigador será el mismo que va a ingresar a la realidad y que va a recolectar los datos. Por lo tanto, estamos hablando de que el investigador, ¿cierto? El investigador recolecta, ¿cierto?, los datos. Por lo tanto, la única diferencia primaria que tienen ellos es
quién es la persona, quién es el investigador que recopilará los datos. Si es otra persona, serán datos secundarios, por lo tanto investigación secundaria. Pero si es el mismo investigador quien recoge los datos, serán datos primarios y por lo tanto una investigación primaria. Muy bien. El quinto criterio que vamos a estudiar con respecto a los métodos de investigación será específicamente si es que esta es experimental o no experimental. Primero, cuando hablamos de que algo sea experimental, vamos a tener un diseño básico de lo que es, ¿cierto?, una investigación experimental. Ojo que también puede ser cambiado, podemos explicar cómo es eso. El diseño básico va a decir que primero yo voy a seleccionar un grupo de forma aleatoria, es decir, que no voy a elegir de acuerdo a ninguna característica, sino que va a ser al azar. Voy a determinar dos grupos, el experimental, sobre el cual voy a hacer el experimento, y el grupo de control, en el cual no voy a realizar ningún experimento. Esto me va a dar la posibilidad de comparar los resultados al final. Ahora, ¿por qué decía que el diseño básico siempre va a ser lo básico, pero no va a ser ley? Porque también hay algunas cosas éticas que hay que considerar. Por ejemplo, si yo voy a estar estudiando cómo ¿cierto? El fenómeno del despido, yo no puedo tomar aleatoriamente un grupo y despedir a un grupo y otro no, ¿ya? Entonces ahí había un tema ético. También tenemos que entender que van a haber clasificaciones, ¿ya? Clásicamente yo voy a tener algunos otros procedimientos que se derivan de este tipo de investigación. Se habla, por ejemplo, de los preexperimentos, que son para verificar antes cómo está funcionando un experimento que voy a hacer posteriormente. También voy a hablar del experimento puro o el verdadero, que va a ser el que voy a realizar. Y también está el cuasi experimento, que es un experimento que está entre medio entre experimental y no experimental, en el que yo, por ejemplo, no voy a poder hacer una selección aleatoria, ¿ya? En el grupo, en la investigación que es no experimental, en realidad tiene que ver con cuando yo me voy a salir del eje positivista y voy a ver solo un fenómeno y voy a estudiar ese fenómeno, ¿ya? Pero no voy a tener grupo de control, por ejemplo, y no voy a someter, ¿cierto?, un experimento al contexto que estoy estudiando. El último modelo de investigación que vamos a trabajar el día de hoy es la investigación transversal o longitudinal. Ella va a tener que ver, ¿cierto?, con respecto a los momentos en los cuales y el tiempo en el cual se va a hacer, ¿cierto?, esta investigación. Muy bien, vamos a partir. Primero, cuando yo hablo de una investigación transversal, también le voy a poder dar el nombre de sincrónica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo voy a tener un tiempo, una medición sincrónica que va a ser estática. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer esta investigación en un momento determinado, con un inicio y un fin determinado, ¿ya? No voy a extenderlo en el tiempo, como sí lo voy a hacer en la investigación longitudinal, que también llamaré diacrónica, ¿ya? Finalmente, estos dos subtipos de nombre son los que me dan la característica principal de estas investigaciones. La investigación longitudinal, entonces ya habíamos dicho que es una serie de investigaciones cronológicas en el tiempo, es decir, que yo aquí voy a buscar una evolución, voy a observar una transformación en diferentes momentos, mientras que en la que es sincrónica yo voy a mirar un momento que es estático. Ahora, el que es más importante y más complejo entonces evidentemente es el longitudinal, en el cual yo tengo tres subtipos. Voy a tener el de diseño de tendencia, en el cual voy a tener, por ejemplo, el estudio de macroinstituciones, un país que estudia a los jóvenes, un ministerio que estudia determinado fenómeno, ¿ya? También voy a tener el diseño de la evolución de grupos, como pequeños grupos como las cohortes, que van a tener características similares, y también en los diseños de panel que van a ser aún más específicos, ¿ya? Pero la gracia de estos estudios es que yo los voy a mantener en el tiempo, voy a ser metódico y voy a tener un seguimiento de ver las transformaciones cronológicas.